Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winson. The Winson como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Vamos a empezar el día de hoy para darte una información importante sobre el curso de inglés en la aviación. Es importante que sepas que eFly Academy tiene en su plataforma, en sus cursos, disponible el curso durante un mes, totalmente hecho por un piloto de línea aérea. Son clases para poder alcanzar el nivel de competencia lingüística 4, 5 y 6. Es importante que sepas esta información para que puedas incluirte en el curso. No olvides entonces contactar con nuestro asesor académico para que te dé más detalles al respecto. Para el día de hoy tenemos la información importante que son las 4 fuerzas de vuelo. Es una de las preguntas que ¿por qué se mantiene una aeronave en vuelo? Esta pregunta es importante que cada quien se la hace cuando ven una aeronave y es una de las razones por qué queremos estudiar aviación. Cuando queremos estudiar aviación, lo vemos porque parece que es imposible que esa aeronave, esa máquina esté volando por esos aires. ¿Y cómo? ¿Y cuál es la razón? ¿Y qué fuerzas que están alrededor de ella las mantienen en vuelo? Entonces, empezamos con una información que es la fuerza. Todo esto es parte de la materia aerodinámica, pero aerodinámica es parte de la física. Entonces, la aerodinámica será parte de la física que estudia el movimiento del aire a través de un objeto y este objeto es la aeronave. Aquí vemos, lo que vamos a hablar son esas fuerzas que están alrededor de la aeronave, que pertenecen a la aeronave, que son básicamente una fuerza que es un empujón o que lo que podemos ver en física de colegio es un tirón que le hacemos a un objeto que experimenta un cambio de velocidad, de dirección, de forma, de magnitud, de tamaño como de dirección. La fuerza, en primer lugar, viene de ese latín que se llama fortia, que puede traducirse fuerte, eso es lo que se traduce. La fuerza es la que permite alterar el estado del movimiento o del reposo de un cuerpo y también que posibilita a la deformación de ese objeto. Entonces vamos a ver la primera fuerza, que será la fuerza de la sustentación. Vean la fuerza que hacen para poder levantar esta aeronave. Y entonces cuando vemos la sustentación, vemos que es la capacidad de sostenerse. Es una fuerza, como decirlo, es una fuerza buena porque es la magia de la aviación. Es el resultado de la diferencia de presión, como dice el teorema de Bernoulli, ¿okay? Entre el extrados, que es la parte de arriba del perfil, y el intrados, que es la parte inferior del perfil del ala. Vamos a ponértelo acá para que puedas ver. Este es el perfil, aquí tenemos el perfil, y vemos que la sustentación, de acuerdo al teorema de Bernoulli, ¿ok?, se genera por esa diferencia de presión entre el intrados y el extrados. Según muchas personas, Daniel Bernoulli no explicó esta fuerza, sino que la explica Isaac Newton. Pero veamos entonces lo que dice Bernoulli. Aquí tenemos lo que dice Bernoulli, porque ya esos son estudios de la física, de los físicos. Entonces expliquemos más o menos lo que dice el teorema. Sencillamente lo que explica, vean que tenemos dos variables, que es la presión, ¿ok?, y la velocidad en cada punto distinto. Y vemos que explica este teorema que en este tubo Venturi, cuando aumenta la presión, en el caso del P1, baja la velocidad y así viceversa. Entonces, aquí podemos explicar cómo la parte de arriba se van moviendo las partículas mucho más rápido que en la parte de abajo, y todo esto producto de esta imagen del perfil y este corte seccional del ala. Vamos a ver que la parte de arriba las moléculas viajan a mayor velocidad y la parte de abajo baja a menor velocidad. Eso quiere decir que a menor velocidad debería haber mayor presión. Esto lo explica Daniel Bernoulli y entonces seguimos con lo que habla Isaac Newton.
Cuando hablamos de Isaac Newton, simplemente habla de la acción, ¿ok? Que toda acción tiene una reacción. Aquí vemos la tercera ley de Newton, de acción y reacción. ¿Ok? Vemos la tercera ley de Newton y lo vemos acá. Y eso es lo que explica, ¿ok? Como que el aire de abajo impacta, ¿ok? Y genera una reacción totalmente hacia arriba, elevando, ¿ok? En este caso sería el perfil. El perfil, como hablamos, que es un corte seccional del ala. Aquí tenemos lo que explicaría y lo que es la fuerza de la sustentación. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Vamos a irnos al ejemplo del peso. Vamos a ver acá el peso. Aquí lo tenemos, el peso. ¿Ok? Cuando hablamos del peso, es la fuerza, vemos la fuerza de la gravedad que atrae los objetos verticalmente hacia el centro de la Tierra. Okay, aquí vemos todas estas personas empujando esta aeronave hacia el centro. Vemos que en la segunda ley de Newton, que hemos visto acá, vemos que dice, en la segunda ley de Newton, dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Es esta que está acá. Aquí vemos que la fuerza, en este caso, que es la fuerza que estamos ejerciendo, es el peso. Aquí tenemos el peso, viene siendo igual a la masa de la aeronave por la aceleración constante de la gravedad al centro de la Tierra. Entonces, ahí explicamos este segunda ley de Newton, que sería la fuerza igual a masa por la aceleración. Esa es la fuerza que está contraria a la sustentación. Seguido a esto, tenemos entonces el empuje. Vamos a ver el empuje, es una de las fuerzas que tenemos que va a favor de la aeronave. Podemos decir que es la que nos interesa. En este caso, el empuje lo da el motor. El empuje es una fuerza hacia adelante producida bien sea por la hélice en tracción o el empuje por un motor a reacción. Es lo que explica la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción pero en sentido opuesto. Es la que vemos acá en la tercera ley de Newton. Vean acá, tercera ley de Newton, acción y reacción. Bien, cuando hablamos entonces del empuje, esta acción, esta fuerza va a actuar como un cuerpo aerodinámico que desplaza esa masa de aire hacia atrás. La masa de aire, bien sea la pala, porque empuja el aire hacia atrás, o bien sea el motor a reacción que empuja esa masa de aire hacia atrás. Seguido a esto, vamos a ver la resistencia. La resistencia sabemos que es una fuerza que se opone al empuje y que actúa hacia atrás, resistiéndose al movimiento. Es una fuerza natural que nace producto de esa acción de ir hacia adelante. Hay algo que se produce naturalmente, es clasificada en dos tipos. Tenemos la resistencia parásita y tenemos la resistencia inducida. La resistencia parásita es la producida por aquellas partes que no van a contribuir a la sustentación. Bien, ahí tenemos algunas partes, por ejemplo, miran cómo se ven las antenas, que no producen, no ayudan y no colaboran. Inclusive, es en el caso de los trenes principales y tren de nariz, en este caso tenemos un carenado o un cobertor que aerodinámicamente contribuye o ayuda a disminuir esa resistencia parásita. Pero sabemos que en algunas aeronaves no las tenemos. Ahí también se incrementa la resistencia parásita. Ahora, la resistencia parásita va a mayor, aumenta por la velocidad. A mayor velocidad, mayor moléculas de aire van a impactar contra el avión. Entonces, podemos decir que ella va a aumentar por la velocidad. Luego de ella tenemos la resistencia inducida, que es la resistencia producto de la misma sustentación. No existe en ningún sistema que sea el 99% efectivo, el 100% efectivo, y sería en este caso el 90%, tendríamos resistencia o un 10% o un 1% de diferencia o 10%, lo que vea vamos a reducir porque en el caso de la eficiencia de las máquinas no todas son al 100%. Tenemos reducción dependiendo de su comportamiento, tenemos merma, tenemos reducción, por ejemplo,
en este caso la resistencia parásita, va a generar resistencia por la propia aerodinámica. Por ejemplo, la que se produce en las puntas de las alas. En la punta de las alas se va generando resistencia inducida y también se regenera resistencia inducida cuando aumentamos el ángulo de ataque de la aeronave. Eso quiere decir que en nuestro perfil se le aumenta lo que sería el ángulo con respecto al viento relativo. Ahí aumentaríamos el ángulo de ataque, disminuiría la velocidad. Entonces, ahí es cuando decimos que la resistencia inducida es consecuencia de la propia sustentación y aumenta cuando disminuye la velocidad y se incrementa cuando estamos a baja velocidades. Vamos a contrastar estas dos resistencias. Vamos a impactar la resistencia inducida con la resistencia parásita. También vamos a presentarlas con respecto a la velocidad y vemos que en el caso de la resistencia inducida, que es esta de color rojo, vamos a ver que la resistencia inducida es mayor a bajas velocidades, mientras que la resistencia parásita, que es esta de color verde que va hacia arriba, casi exponencialmente, va a aumentar con la velocidad. Ahí va a haber un punto, en ese punto donde ellas se cruzan, justo en ese punto es donde la resistencia es mínima. Aquí donde está el total drag. Aquí, en ese momento, la resistencia es mínima y nos encontramos con ese punto llamado la velocidad de planeo. Es esa velocidad que te permite o que permite a la aeronave mantenerse en el aire el mayor tiempo y recorriendo mayor distancia sin la potencia del motor. Entonces, aquí vemos cómo estas resistencias, que son fuerzas, que es dos tipos de resistencia, que son fuerzas que se oponen al empuje o a la tracción y que están siempre presentes en las aeronaves. Entonces, el día de hoy hemos revisado las 4 fuerzas que están alrededor de la aeronave, que son las que siempre, en el caso de las positivas, las que nos ayudan a elevar, y que las negativas siempre van a estar presentes a las fuerzas, por ejemplo, la resistencia y el peso van a estar presentes en cada uno de los movimientos, en cada uno de los momentos de la aeronave, bien sea en su ascenso, en su crucero, en su descenso, en su aproximación y en su aterrizaje. Es importante entonces responder esa pregunta: ¿cuáles son las 4 fuerzas que están siempre presentes en la aeronave para que puedas entender la física del vuelo? Nunca está de más saber cómo explicarlas para que sepas que tenemos estos principios, teoremas y leyes que pueden explicar el movimiento de cada una de ellas. Con esto sí, nos despedimos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. No te olvides incluirte en el curso de inglés para la aviación. Nos vemos y no dejes de aprender. ¡Chao, chao!